¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves y los jueves tenemos una sección habitual. Saben que tenemos con nosotros a Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera. Enseguida los saludamos, pero antes, seguramente que hayan paseado por Vigo y que hayan visto a las compañeras voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer. Y digo compañeras porque principalmente son mujeres. Hoy es lo que llaman el Día de la Acuestación. Si pueden, donen porque, por desgracia, ninguno estamos libres. Hoy es el día en el que piden sobre todo para investigación, pero también para seguir desarrollando esos programas de acercamiento, esos programas en los que intentan ayudar no solamente a los pacientes, sino a las familias con actividades, pero también con ayuda psicológica. Están básicamente por todo Vigo, las van a encontrar. Enseguida nos trasladamos hasta el Marco porque tienen una exposición más que interesante que dura tan solo una semana. Vamos a hablar de salud bucodental y de otros muchos asuntos. Y ahora sí, Marcos Fernández, Centro Veterinario Navia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Que te vas a pasar por a brincadeira, tú, por supuesto. Pues sí, el fin de semana, ¿no?, que está en Bouzas y, bueno, un poco ahí animar a la gente que pase porque hay, bueno, muchos puestos, pero sobre todo un puesto solidario de Proyecto Gato, ¿no?, que te hablaba del número de gatos que están siendo abandonados en esta época del año. Bueno, y Proyecto Gato monta, como en otras fiestas, un puesto solidario para intentar recaudar fondos para, pues, alimentar a sus gatos, ¿no?, que son muchos. Voy a recordar nuestro correo electrónico, que es platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com, porque saben que este correo lo pueden utilizar cuando quieran para hablar con nosotros, pero también en caso de que le quieran preguntar a Marcos Fernández algo y quizá también para adoptar a dos gatitos. Y digo quizá porque Marcos nos enviaba hoy por la mañana estas fotografías que van a ver a continuación de unos gatitos preciosos que están buscando familia, pero es que es posible que ya la hayan encontrado. Entonces yo ahí lo dejo el correo electrónico que va a aparecer de nuevo en sus pantallas. En caso de que quieran adoptar, escríbanos por si acaso esto no llega a buen término, pero mientras tanto escuchamos la historia de estos dos. Bueno, pues estos dos gatitos es una historia que por desgracia se repite mucho y más, como os decía, en esta época del año, porque hay muchas gatas que en esta época del año pues están con el parto, ¿no? Y es una problemática que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Gatos que se quedan embarazadas, gatas con acceso al exterior. Por eso la nueva ley, ¿no?, viene a obligar la esterilización precisamente para evitar estas camadas pues incontroladas. Y al final estos gatitos fueron abandonados en la entrada de la autopista cerca de Bayona, ¿no?, y los encontró una de nuestras compañeras de la clínica y se están cargando de alimentarlos, ¿no? Son dos gatitos aún muy dependientes, tienen unas 3 semanas, pero bueno, poco a poco ya se van desenvolviendo y en poco tiempo podrán tener ya un hogar definitivo si aparecen, ¿no? A ser posible, nos gustaría que fuesen los dos juntos, por ser dos hermanitas que están ahí pues amamantándose al mismo tiempo, pero si no es posible, pues se separarán, ¿no?, y irán cada una a su hogar. Vale, por tanto, son dos hembras. Hay candidatos o candidatas para acogerlas. ¿Qué pasa? Que las separarían. Así que en caso de que ustedes estén dispuestos a acoger a las dos, pueden escribirnos un correo electrónico, platoabierto@televigo.com, y en este caso sí, ahí se haría ese proceso de selección, porque la intención de la persona que las encontró es que puedan quedarse juntas. Y de gatos a perros, porque ha salido un estudio que dice que la mayoría de las personas mayores les sienta bien tener perro. Sí, yo creo que les sienta bien a todo el mundo, ¿no? Tener perro, tener mascota en general, sí. Sabemos que es una buena terapia en general, ¿no? Pero hay datos recientes hechos en Madrid, muy recientes, donde, bueno, por un lado se hablaba de la cantidad de personas mayores que conviven con mascotas y se sabe que en torno a 1/3 de las personas mayores de nuestro país conviven con mascotas, sobre todo con perros, y en la encuesta que se hacía a estas personas, bueno, pues como un 75% afirmaban un montón de los beneficios que a veces hablamos aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, aumento de la actividad física, que en personas mayores sabemos que es importante para mantenerse activo, ¿no?, salir a la calle, ese tipo de cosas. Además, mejoraban incluso sus funciones cognitivas, la memoria, ¿no? Hay trabajos que avalan esto, y también mejoraban la reducción de la depresión, por ejemplo, en personas mayores, ¿no?, por el efecto de la compañía. Muchos de estos animales sirven pues como apoyo emocional y casi como terapeutas, ¿no?, de sus propietarios, de sus dueños.
Bueno, pues ya lo saben, no solamente es sobre perros, sino también animales de compañía. Es increíble, ¿no?, que nos hagan tan bien, que nos hagan tanta compañía y que de repente muchas veces iba a decir nos levantemos. Bueno, no nos levantemos porque esta noticia nos llegaba a media mañana cuando la Guardia Civil, en este caso, localizaba en Contomar, en una finca, a 5 perros fallecidos, muertos de hambre. O sea, que es que no, Sí. no es que un cazador les hubiera pegado un disparo, y siento por los cazadores que se sientan aludidos, pero bueno, no es la primera vez que vemos una noticia así, sino que los habían dejado morir a lo largo de los días con el sufrimiento que esto implica y viéndolos. La verdad que es una noticia muy desagradable. En Contomar, hostia, aquí al lado. Aquí al lado. Es una noticia muy desagradable y parece que ya había ciertos antecedentes, ¿no? Esta persona tenía como 30 y pico animales registrados a su nombre en el registro gallego de animales de compañía y ya había tenido algún problema pues, asociado con la tenencia de animales. Y por desgracia, pues esos 5 animales estuvieron en inanición durante días. Parece que incluso hubo peleas entre ellos. Me imagino que pues, al final acaban alimentándose unos de otros hasta que se murieron los 5 de inanición, ¿no? O sea, esto ya es un caso extremo de maltrato animal y veremos cómo actúa la ley y cómo recae sobre él. Pues esperemos que todo lo que tenga que penar, ¿no?, por este delito. A veces vemos otros sucesos no parecidos a este, pero también de esta índole de maltrato animal. Por ejemplo, recientemente en Pamplona, en Navarra, también detuvieron a un par de personas por dejar a 3 perros dentro de un vehículo durante horas, de los cuales 2 fallecieron, ¿no? Otro se consiguió recuperar gracias a la atención ciudadana rápida y del Seprona, pero 2 fallecieron, ¿no? Y esto es algo que hay que recordar mucho a partir de esta época del año con el tema de cuidado, ¿no?, con dejar un animal, cualquier ser vivo, dentro de un vehículo, porque en cuestión de minutos la temperatura cambia mucho, ¿no? Lo hemos hablado otras veces y lo comentaba porque justo el fin de semana pasado yo estaba en un centro comercial aquí en Vigo al lado, un centro comercial abierto que todo el mundo conoce, y el coche estaba aparcado en la calle y no hacía demasiado sol en ese momento, pero es uno de estos días de sol y nubes y había un perro dentro ya jadeando mucho, ¿no? Y bueno, hubo que avisar al establecimiento para que avisase a los de seguridad del centro comercial y localizasen al propietario, porque si pasa 15 minutos en esa situación, pues probablemente tenga un golpe de calor, y hay que recordar que los perros sufren mucho el golpe de calor y esas consecuencias muchas veces son fatales, ¿no?, para el animal si llega a sufrirlo. ¿Localizasteis sin problema? Se localizó, sí, pero hay que avisarlo mucho, ¿no?, que esto no debe de pasar, que dentro de un vehículo no puede estar Fuisteis yo es que a veces igual soy muy rápida, ¿no? Fuisteis muy prudentes con respecto al propietario del vehículo. Yo hubiera avisado directamente a la policía, ¿no? Claro, o hubiera actuado igual opción, si fuera un perro que un niño. Claro. O sea, la rapidez lo primero. La siguiente opción es esta. Yo recuerdo un momento también de tensión una vez en la clínica porque un cliente vino con su perro a la clínica y dejó las llaves dentro del maletero y cerró el coche y el perro estaba dentro. Entonces, llama a tu hermano para que venga, pasaron unos minutos, el coche estaba al sol, al final tuvimos que romper el cristal, ¿no?, y sacar al perro, porque si no al final tienes una desgracia, ¿no? Pero hay que ser consciente de que son minutos, no pueden dejar un perro dentro del coche. Marcos, recuérdame que el próximo día lo hagamos al revés, ¿vale? Empezamos con los temas malos, acabamos con los bonitos y así me despido con una sonrisa. Mejor. ¿Te parece? Marcos Fernández, Centro Veterinario Navia, como siempre, gracias. A vosotros, María. Saben que Marcos está con nosotros cada jueves. Enseguida continuamos, pero antes quiero hacer una parada en el marco. Y creo que esta parada es importante porque es una exposición muy interesante que además va a albergar una serie de hitos, ya lo ha estado haciendo antes de montarse, y tan solo tenemos una semana para visitarla. El edificio, que fue la antigua cárcel de Vigo y Palacio de Justicia de la ciudad desde el siglo XIX, acoge ahora entre sus paredes una exposición fotográfica que muestra el día a día de los reclusos en el centro penitenciario de Alhama, un proyecto atractivo de apoyo y sobre todo de inclusión. Durante varias semanas, reclusos de la prisión utilizaron cámaras analógicas para plasmar desde los muros internos de esta cárcel pontevedresa hasta talleres o cosas tan cotidianas como un día cortando el pelo en Alhama. Día a día que podría vivir una persona dentro de una prisión, el lado más humano de las prisiones. Pero para algunos alumnos tener una cámara de fotos en sus manos era como subirse a un ovni, con lo cual ellos disfrutaron mucho del proyecto y nosotros también. Profesores del centro, organizadores de este proyecto fotográfico que tiene por nombre Luz en la Oscuridad, han querido ir un poquito más allá y en 2 jornadas hasta 9 reclusos, estudiantes de ESO y bachillerato de la Escuela de Alhama, charlarán con diversas personas para dar a conocer su historia.
Converse con otras personas que le hacen preguntas de su pasado, de por qué igual entró en prisión, de su vida en prisión, de si le aportó algo, si sufrió, si no le aportó nada, y también de sus perspectivas de futuro. Muchos eran los que querían participar en el proyecto, pero las trabas penitenciarias no siempre se lo ponen fácil. Las trabas, aunque ellos quieran, quiero decir que obviamente igual no todos quieren, pero la mayoría ya te digo que decían que sí, es más por el medio penitenciario. La exposición Luz en la Oscuridad podrá verse en el Marco hasta el próximo 18 de mayo, una muestra enmarcada en el Plan Proyecta de la Xunta de Galicia y que ha recibido una mención especial en el Innovagal 2022-23. Y les decía yo al comienzo, porque cualquier lugar, por cualquier calle de Vigo pueden encontrar hoy a la Asociación Española contra el Cáncer. No lo duden, colaboren. Salimos a la calle hoy, el día de la acuestación, Prueba del 1 al a 10, nivel Óscar. nacional, para pedir la colaboración ciudadana para investigación oncológica, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad privada y social que más fondos destina a investigación oncológica en España, habiendo destinado unos 104 millones de euros a diferentes proyectos de investigación en todas sus fases, haciendo especial hincapié en aquellos tipos de tumores que tienen una supervivencia estancada o que es muy bajita, ¿no? Para mí hoy estar aquí colaborando con la asociación y desplegando la bandera de la investigación es fundamental, porque a día de hoy las pacientes metastásicas, el cáncer metastásico no tiene cura. Las pacientes metastásicas tenemos una serie de líneas de tratamiento y cuando esas líneas se agotan, se agota nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos sumar meses o años de vida en el caso de metastásicas? Solamente con la investigación. La investigación es muy importante en salud, y de salud vamos a seguir hablando porque la investigación demostró ser importante durante la pandemia. En menos de un año prácticamente tuvimos una vacuna. Aquí estamos en plató de nuevo sin mascarillas, pero sí es cierto que durante la pandemia olvidamos algunas prioridades y las consecuencias las estamos sufriendo ahora. Nuestra boca, por ejemplo, sufrió algo de lo que hemos hablado en los últimos tiempos, y precisamente hace unos días se ha presentado el libro blanco 2023 de la pospandemia COVID-2019, y de ello vamos a hablar hoy con Óscar González Estevez, que es el director gerente de la Clínica Romeo. Óscar, hola, buenas tardes, ¿qué tal, María? Y también con el doctor Pablo Meijeira. Buenas doctor, tardes, María. Buenas tardes, Encantado de Pablo, estar aquí ¿qué contigo. tal? Porque, bueno, durante un año casi no acudimos a consulta, y porque nuestra salud económica también se resintió, lo diré bien. Pues efectivamente, María, el Consejo General de Dentistas ha presentado, como bien has dicho, el libro blanco 2023 post-pandemia, y salen unos datos que, bueno, que llaman bastante la atención, ¿no? Reflejan conclusiones relevantes en cuanto a que la patología más que ha destacado ha sido el bruxismo. La ansiedad y el estrés ha hecho que el paciente pues cada vez sea más bruxista, pasando de datos de que antes era, como se podía decir, que era el 6% en el año 2019, y ahora mismo estamos en el 23%, o sea, un 17% de aumento en cuanto a esa patología solo. Yo me estoy tocando la mandíbula porque yo era bruxista Sí. antes de la pandemia, y yo creo que todos ahora tiramos de célula más que nunca, ¿no? Después, el 67% de los encuestados reconocen tener una patología bucodental. ¿Y qué ha pasado? Han bajado las visitas al profesional, a las clínicas dentales. Una de las causas principales ha sido el miedo al contagio en su momento, ¿vale? Y se ha perdido el hábito. O sea, ya ha pasado tiempo desde que hemos estado encerrados en casa y demás, pero la gente ha desconectado un poco. Esos pacientes que tenían que hacer sus revisiones, sus mantenimientos, sean anuales, semestrales, pues se ha perdido ese hábito y está tardando, bueno, que hay que reeducar otra vez a la población, hay que recordárselo y volver a retomar. Entonces, bueno, las visitas al dentista, el 31% de los encuestados dijo que lo ha reducido, en adultos el 31% y en menores un 55%, cosa que, o sea, el 55% asistía en el 2019 y ahora mismo estamos en un 39% pospandemia. De los menores, sí. Que es precisamente cuando su boca se está Llama formando, la cuando más atención problemas que los podemos papás evitar. han dado menos importancia o se han olvidado un poquito de esto, ¿no? Y bueno, cabe destacar como causa también la crisis actual, ¿no? Que bueno,
¿Qué vamos a decir? ¿No? Es una de las causas a esta retracción también, ¿no? Ha subido un poquito el alza en la inflación y bueno, esto al final la gente se lo piensa un poquito también y es un... ¿Creéis que esto es la tendencia? ¿Que vamos a ir por ahí? ¿Tenemos que ser No, pesimistas? A ver, ahora este primer trimestre ya empieza a haber datos más optimistas, entonces dicen que ya se empiezan a recuperar datos del 2019, entonces bueno, esperemos que la población ponga otra vez al día el tema de acudir otra vez al dentista, ¿no? Sí que hay unos datos de una encuesta del año 2020 que dice que por ahí es donde vemos que aún hay trabajo, ¿no? Que el 56% de los adultos comprendidos entre los 35 y los 44 años tienen falta al menos una pieza, dando la media de 2, o sea que aún hay muchas piezas que reponer, ¿no? Por ahí. Y después que hay un grupo de personas entre los 60 y los 74 años que dicen que la media de falta de 11 piezas, ¿vale? Pero hay un grupo ahí de un 9,5%, casi un 10% estamos hablando, que tienen una falta de 16 piezas bucodentales. O sea, es un dato relevante, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, los desdentados, ¿no? Que es un porcentaje de un 7,3%, que bueno, que aún hay que rehabilitar, sean la pérdida de esas piezas, sean tanto por caries, por enfermedad periodontal o por fracturas, ¿no? Entonces, bueno, es aquí donde el doctor Pablo Ameijeira es especialista precisamente en rehabilitar estos casos de piezas que nos faltan en boca y, bueno, que nos comente un poquito porque está especializado precisamente en rehabilitar casos complejos donde, aparte de faltar las piezas, pues hay faltas de hueso y demás. Ahora vamos a hablar con el doctor de este asunto, pero antes una pregunta, porque después de esos datos que entiendo son preocupantes, especialmente porque si faltamos a las revisiones y hacemos que las patologías se agraven, al final el problema de base se va a resentir más, tanto en la boca como en el bolsillo, entiendo. Efectivamente, al final todo lo que pospongamos, pues todo se va a agravar, como bien has dicho, y tratamientos como por ejemplo un empaste como consecuencia de una caries, pues puede convertirse en una endodoncia o incluso llegar a perder la pieza y consecuentemente tengamos que colocar, por ejemplo, un implante dental, con lo cual pues todo eso es más caro, más tiempo de tratamiento y peor para la salud, claro. Bueno, con todo sí que vamos a hablar de implantes, de injertos y de nuevas tecnologías, porque sabemos que es tu especialidad. Pablo, cuéntanos. Sí, pues como bien decía Óscar, existe todavía un porcentaje de pacientes que no presentan dientes, ¿no? Que son edéntulos totales o parciales. Y el problema del edentulismo es que va a producir una pérdida progresiva de los maxilares, del hueso maxilar. Entonces esto, a su vez, pues va a implicar una serie de consideraciones a nivel de la estética facial, es decir, van a producirse cambios a nivel del rostro, ¿no? Y, como decía, se va a producir una pérdida progresiva de los huesos maxilares, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. El problema es que a veces incluso esta pérdida progresiva de hueso pues, puede suponer que pacientes portadores de prótesis completas pues, se vayan desajustando, ¿no? Y es que muchos de estos pacientes pensaban que no se podían, digamos, colocar implantes como consecuencia de esta atrofia maxilar. Y la verdad es que pues sí que existen técnicas para poder colocarlos. En estas imágenes podemos ver cómo cuando se produce esa pérdida de hueso del maxilar superior van a aparecer arrugas de los surcos nasales, de los surcos subnasales, va a desplazarse la mandíbula hacia adelante. Por otra parte, cuando se pierde el hueso del mandibular, se van a producir arrugas a nivel del cuello, también va a haber un desplazamiento de la mandíbula hacia atrás y, en resumen, pues si se produce esta combinación de pérdida de hueso maxilar superior y maxilar inferior, pues la distancia del mentón a la nariz se va a reducir, lo cual desde luego va a dar un aspecto, digamos, más de envejecimiento. Entonces, este tipo de casos, como digo, de grandes atrofias, digamos que disponemos de varias opciones de tratamiento, ¿no? En los últimos años, las casas comerciales de implantes han desarrollado pues, implantes más cortos y estrechos, precisamente para subsanar este tipo de problemas, y como vemos en las imágenes, pues muchas veces
Con la colocación de este tipo de implantes evitamos ciertos procedimientos más agresivos como la colocación de injertos, ¿no? Pero en otros casos, digamos que la gran atrofia maxilar impide incluso la colocación de estos implantes cortos, ¿no? Entonces nos tendríamos que ir a otras opciones de tratamiento que corresponderían con lo que se llama regeneración ósea mediante hueso autólogo, es decir, del propio paciente. Como podemos ver en las imágenes, se obtendría o bien de la sínfisis mandibular del mentón o bien de la rama. Además se combina con injertos que vienen particulados, que vienen en polvo, como se puede observar, y todo esto se cubre con una membrana. Se espera un tiempo de cicatrización, en torno a unos 6 meses aproximadamente, para posteriormente pues, colocar implantes convencionales, implantes ya pues, con unas longitudes mayores, los convencionales, que, bueno, que sabemos que también van a soportar mejor las fuerzas biomecánicas, ¿no? Entiendo que evitamos rechazos así, ¿no? Es el propio hueso también. Efectivamente, eso es una de las ventajas. Una de las desventajas de usar injertos del propio paciente es que se hace una segunda herida quirúrgica de donde se obtiene el injerto, ¿no? Pero hoy en día existen una alternativa para evitar esa segunda herida quirúrgica, para reducir el posoperatorio, y es utilizar injertos de otro ser humano. Entonces, apoyándonos en la tecnología, podemos, digamos, diseñar injertos de bloques de hueso procedentes de otro ser humano que se van a adaptar perfectamente al defecto, se van a personalizar y adaptar perfectamente al defecto, y esto, como decía, pues simplifica la técnica quirúrgica, reduce el tiempo de cirugía y desde luego mejora el posoperatorio. Y esto se puede hacer inmediatamente ya, no hay que esperar esos 6 meses de cicatrización. Hay que esperar igualmente, igual. Una vez que se coloca el injerto hay que esperar igualmente. Y luego ya es cuando se colocan los implantes, pero la ventaja con respecto a las técnicas de injertos de origen intraoral autólogo hay varias ventajas. Primero, la disponibilidad, con este tipo de bancos especializados de hueso, que digamos que hay hueso ilimitado, ¿no? Sí. A veces cuando tenemos que hacer procedimientos de regeneración ósea y obtener un bloque de hueso del propio paciente, puede que no exista de dónde obtenerlo. Claro. De esta manera pues ese problema se resuelve. Y como digo también, pues que la cirugía en sí es menos agresiva. Y tanto. Es de mejor posoperatorio, menor inflamación, con lo cual, bueno, pues ofrece unas ventajas muy importantes. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de cirugías? Pues a ver, ya tenemos casos, seguimientos, digamos, a más de 2 años. Pero bueno, lo cierto, con este tipo de injertos, digo, personalizados. Los injertos en bloque, digamos, que existen desde hace ya muchos años. Los aloinjertos, que son los que vienen de otros seres humanos, existen desde ya hace muchos años, y nosotros los hacemos y los hacíamos, ¿no? Pero sí que es cierto que digamos, esta mejora, ¿no? Sí. que conlleva el hecho de ya que el injerto venga, sea de una pieza que encaja perfectamente en el defecto del paciente, es gracias al avance de la tecnología, que nosotros, enviando el archivo TAC en el banco de huesos, son capaces de configurar un defecto que adapta perfectamente, configurar un bloque, ¿sí?, que adapta perfectamente al defecto, ¿no? Entonces, esto, claro, es muy interesante, porque sobre todo para el cirujano también, uno de los problemas o más dificultad que suponía la realización de estas técnicas era precisamente la adaptación del bloque del propio paciente al defecto, ¿no? De esta manera ya viene adaptado, entonces es un procedimiento mucho más simple. Doctor Pablo Mijeira, muchísimas gracias por esta explicación. Pues muchas gracias a ti, María. Y Óscar González, director gerente de la Clínica Dental Romeo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a los dos por haberos desplazado hasta aquí, porque este reportaje en principio estaba previsto en la clínica y hemos conseguido que se vengan y que se vengan en directo para explicárnoslo. Gracias, de verdad. Señoras y señores, les recuerdo nuestro correo electrónico platoabierto@televigo.com. Si ustedes quieren, saben que nos pueden escribir. Están esos 2 gatitos pendientes también de ustedes. Mañana volvemos con más Plato Abierto, además desde exteriores. Hasta entonces, un beso.